Horas, bienvenidos todos ustedes. Vamos a dar inicio en este video que se los voy a dejar de apoyo para que puedan ustedes profundizar lo que vamos a revisar en el taller. Lo importante es que podamos respondernos algunas de las preguntas que tenemos antes de empezar con nuestro portafolio, y principalmente la pregunta central es pensar: ¿qué te hace docente experto? ¿Qué te hace? ¿Cuáles son las prácticas y los desempeños que debemos demostrar los profesores para considerarnos expertos en nuestra enseñanza y en nuestra labor? Entonces, en estos talleres comunales de la provincia de Linares vamos a trabajar 8 horas en 2 talleres. Por lo tanto, va a ser importante ir de una manera ordenada revisando cada uno de los materiales. Mi nombre es Claudia Sánchez, soy profesora y les voy a acompañar en este proceso. Cuando iniciamos el portafolio cada año, algunos de ustedes quizás es primera vez que se evalúan, otros ya se han evaluado varias veces. Sin embargo, cada año el manual de portafolio va sufriendo algunas modificaciones, algunos ajustes, algunas actualizaciones. Para este año, que es el segundo año que ya está en marcha la evaluación docente con el marco de la buena enseñanza del año 2021, es importante que revisemos que las tareas, si bien se mantienen las mismas estructuras, las tareas van teniendo algunos enfoques, algunos cambios y nuevos desafíos. Este año especialmente nos va a traer nuevos desafíos las tareas del portafolio, que son las que vamos a revisar en este video. Entonces, tenemos el marco de la buena enseñanza, que va a ser nuestra orientación. Déjenme sacar aquí el lapicito. El marco de la buena enseñanza, que tenemos acá arriba, del año 2021, que ustedes ya lo conocen. Es muy importante tener lecturas profundas, revisar que estos 12 indicadores, estos 12 estándares que se nos presentan, perdón, están también fundamentados. Entonces, todo este documento del marco de la buena enseñanza es importante leer. Tengan un cuaderno, tengan sus apuntes, vayan anotando sus ideas, sus propios pensamientos, sus reflexiones. Cuando ustedes conversen con un colega, cuando estén planificando, cuando estén en sus talleres que hacen en su establecimiento, vayan pensando cómo todos estos estándares se están observando en su propia aula y de qué manera existen fundamentos que ustedes también tienen que manejar. ¿Qué existe detrás de estos estándares? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las ideas de aprendizaje, de enseñanza, de la pedagogía que tenemos que tener en pleno siglo XXI? Por otro lado, también tenemos el marco de la buena enseñanza de educación parvularia, que es importante que entendamos que existen 2 marcos que hoy día nos rigen, nos orientan nuestras prácticas educativas. Y si bien el marco de educación parvularia es muy similar al marco de educación básica y media, existen diferencias más bien en los conceptos, entendiendo que los niños más pequeños, los preescolares, hay que focalizarse en algunas áreas de su desarrollo. Entonces, estimados colegas, el marco de la buena enseñanza y el manual del portafolio, los primeros elementos que tenemos que tener a mano para poder iniciar nuestro trabajo de desarrollar este portafolio. Por otro lado, va a ser muy importante que ustedes tengan su programa de estudio vigente. Recuerden que los programas de estudio aún están vigentes, si bien vamos a tener cambios los próximos años. Todavía este es el programa y estos son los objetivos con los cuales nosotros nos vamos a evaluar en el portafolio. El programa es un documento de trabajo, es un documento que yo debo leer, comprender y tenerlo a mano en forma permanente, porque lo más probable es que también todos estos elementos que están en este programa me sirvan también para mi prueba de conocimiento específico, ¿ya?
todo lo que se nombra en el programa de estudio nos va a ser muy útil para, por ejemplo, responder cuáles son las orientaciones metodológicas, cómo podemos evaluar los aprendizajes, cómo se redactan los objetivos. Ok, entonces recordar que el programa de estudio es un documento muy importante en el cual nos vamos a basar para desarrollar todo nuestro portafolio, la reflexión, las fundamentaciones, todos los análisis que tengamos que hacer, incluso el diseño de la planificación, las retroalimentaciones en el aula y la clase grabada. Vamos a encontrar muchos elementos acá que nos pueden ayudar a orientar estos procesos. Otro elemento que yo también les sugiero a los profesores, que muchas veces no lo utilizamos y que nos pueden brindar mucha ayuda, son las guías didácticas que están disponibles para ustedes desde el Ministerio de Educación. Ustedes saben que todos los estudiantes reciben su texto escolar y además del texto escolar existe una guía didáctica del docente donde aparecen también los diseños de clase, aparecen orientaciones metodológicas, es decir, aparece toda la implementación de la planificación de lo que vimos anteriormente, el currículum en el aula. Y también salen evaluaciones diagnósticas, formativas, actividades, guías de reforzamiento, incluso salen los tickets de entrada, tickets de salida, perdón, y la organización, por ejemplo, acá con los objetivos de aprendizaje que se van a evaluar en los tiempos, en las unidades, etc. Así que yo les recomiendo para quienes no usen la guía didáctica que la revisen porque van a encontrar elementos que van a ser muy útiles a la hora de su portafolio. Veamos entonces cuáles son los desafíos que tenemos para este año. ¿En qué se diferencia este portafolio 2025 del año pasado? Principalmente tenemos desafíos y estos desafíos son importantes porque nos van a exigir enfocarnos de manera mucho más explícita al tema de la diversidad, de la inclusión. Nosotros ya tenemos muy claro que en nuestras aulas la inclusión es una realidad, tenemos diversidad de estudiantes, tenemos diversidad en los niveles de aprendizaje, en los intereses, en las culturas de los estudiantes. Entonces, esas diversidades y esas inclusiones nosotros debemos incorporarla en nuestro trabajo pedagógico. O sea, mi docencia es una docencia que debe estar enfocada para todos los estudiantes, todos, ¿ya? Si tengo 3 niveles, bueno, en 3 niveles yo tengo que desarrollar mi trabajo. Si tengo estudiantes que se me escapan a estos niveles, yo también tengo que atenderlo. Independiente si yo tengo apoyo del PIE, yo como profesora de mi asignatura de matemática o de ciencia o de la asignatura que yo imparta, debo ser responsable de que mi acto pedagógico, de que mi planificación y mi clase y mi evaluación esté incluida esta diversidad. Por lo tanto, en la planificación lo que más nos van a pedir este año que se está evaluando por primera vez de manera mucho más explícita es que mis actividades sean diversificadas, ¿ya? Estas actividades diversificadas deben responder a las características de los estudiantes, que está aquí en el último punto. Por lo tanto, otro elemento muy claro y marcado que viene este año para todos los niveles, porque antes se trabajaba mucho en el nivel parvulario y diferencial, pero hoy día ya viene para todos los niveles de educación, es que los profesores conozcamos muy bien a nuestros estudiantes, caractericemos a los estudiantes, cómo son nuestros estudiantes, porque en función de cómo son ellos es cómo yo voy a planificar y qué tipo de actividades yo les voy a ofrecer. Además, en este nuevo enfoque 2025, la evaluación ya no te van a pedir que entregues un instrumento de evaluación como era hasta el año pasado, que uno tenía que elaborar una prueba, una rúbrica, un trabajo. Para este año, la evaluación está dentro de la planificación, que es lo que, es lo que está en coherencia con el decreto 67, por lo tanto es una evaluación formativa. Aquí nos van a
solicitar que dentro de nuestra planificación nosotros podamos explicitar cuáles son nuestras estrategias para la retroalimentación, para acompañar a los estudiantes en sus trayectorias, para trabajar formativamente la evaluación hacia los objetivos que nos hemos propuesto. Y también, que esto ya estaba presente desde el año pasado, pero viene muy explícito, es cómo nos hacemos cargo los profesores de los aprendizajes socioemocionales dentro de nuestra asignatura, cualquiera ésta sea. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, no son tantos los cambios, pero sí nos van a exigir una reestructuración también de nuestras miradas, como nosotros esa planificación que hacíamos en nuestra clase grabada, donde hacíamos a lo mejor una sola actividad para todo el curso, hoy día vamos a tener que pensar cómo diversificamos esta actividad para que todos los estudiantes puedan participar y podamos nosotros brindar una educación minimizando lo que más podamos las barreras educativas que ellos tengan. El módulo 1, que ustedes ya saben que tiene la planificación y evaluación, va a exigirnos en este aspecto, ¿verdad?, manejar los documentos curriculares vigentes para poder contextualizarlos, dice acá, a nuestros estudiantes, ¿ya? Esto está copiado y pegado de la página 15 del manual del portafolio. Ustedes lo van a poder estudiar también en su documento. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que estudiar mi programa de estudio y este programa de estudio, no sé si yo soy profesora de matemática, ¿ya? Yo tengo que llevarlo a mi aula de manera contextualizada, según las características de mi estudiante. Por otro lado, y bajo el mismo punto de vista, yo tengo que conocer la diversidad de mis estudiantes. Esto es súper importante, que ustedes ya empiecen a pensar cómo son mis estudiantes, todos mis estudiantes, el grupo completo de mi curso, cómo son todos mis estudiantes, cómo yo pudiera a lo mejor visualizar cómo yo podría a lo mejor visualizar uno o dos grupos, pero en el fondo lo que yo tengo que conocer es cuáles son las características del grupo en general y de mis grupos en particular. 1, 2, 3 grupos de estudiantes, a lo mejor con distintos niveles de aprendizaje, con distintos intereses o con los mismos intereses, etc. Para esto, con estos dos puntos, analizando el currículum y conociendo a mis estudiantes, entonces yo voy a ser capaz de diseñar una variedad de estrategias de aprendizajes y de evaluación que estén contextualizadas y que sean pertinentes con la diversidad de estudiantes y los aprendizajes propuestos, ¿ya? Y de esa manera yo voy a organizar estas experiencias en una planificación. Esa es la primera tarea que yo voy a realizar, que es una planificación de la enseñanza para todos los estudiantes, donde me va a exigir análisis, reflexión y fundamentación. La segunda tarea dentro de este mismo módulo, que es la planificación, va a ser la evaluación formativa, lo que ya estábamos recién diciendo. La evaluación no es ahora entregar una prueba como término de una unidad, sino que va a ser una evaluación dentro de mi clase. Y lo que me van a pedir a mí es que yo describa cuáles fueron mis estrategias de monitoreo, cómo yo hago el análisis y el uso formativo de la evaluación. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es un análisis y una interpretación de mi estrategia que yo apliqué durante la clase. Entonces, esto lo van a encontrar ustedes en su portafolio, en la página 23, este ciclo de evaluación formativa que me va a mantener siempre en una constante circularidad, preguntándome a dónde voy con mis estudiantes, dónde los estoy llevando, qué aprendizajes, dónde estamos hoy día, cuál es el trayecto que yo debo caminar con los estudiantes en general y con los estudiantes en particular, de acuerdo a sus diversidades, y cómo seguimos avanzando en esta rueda
¿verdad? De las trayectorias de aprendizaje. Entonces, por un lado, dentro de la clase, dentro de tu descripción, de tu estrategia de evaluación formativa, siempre vamos a estar mirando cuál es la meta, cuál es el aprendizaje al que yo estoy deseando llegar con mis estudiantes, ¿verdad? ¿Cuáles son las estrategias que me están evidenciando que avanzo con los estudiantes, con cuáles avanzo, con cuáles no, cómo cambio esta estrategia con aquellos estudiantes que no avanzo, ¿verdad? Y cómo voy evidenciando, o cómo voy tomando decisiones de cambio, cambiar estrategia, cambiar a lo mejor algún formato de trabajo, una modalidad de enseñanza, a partir de las evidencias que me dan mis estudiantes. Si mis estudiantes no están llegando a la meta en mi objetivo, ya sea en la clase de matemática, lenguaje, de ciencia, lo que sea, si mis estudiantes no están logrando mis objetivos que yo propuse, ¿cómo yo observo estas evidencias? ¿Qué me indica que, no están, que algunos estudiantes o un grupo o todos o pocos o muchos no están logrando los aprendizajes, y cómo yo tomo decisiones para generar un cambio de estrategia y poder avanzar? La tarea 3 del módulo 1, o sea, primero tuvimos la planificación, ¿verdad? Después tuvimos la evaluación, y la tarea 3 es que yo voy a reflexionar sobre los aprendizajes socioemocionales. ¿Cómo estos aprendizajes a lo mejor influyeron en este proceso educativo que yo acabo de presentar? Y acá lo que tienen que hacer es que deben reconocer un aprendizaje socioemocional. Uno, enfóquense en uno. ¿Qué aprendizaje socioemocional ustedes consideraron que era importante de mejorar en los estudiantes, de desarrollar, de incorporar en su práctica, ¿ya? Y por otro lado, porque esto es una reflexión, yo tengo que escribir aquí la reflexión de este proceso. ¿Cómo consideras que tus actitudes como profesora, tu forma de actuar con ellos, tus relaciones con los estudiantes, favorecieron o dificultaron estos aprendizajes? ¿Ya? Entonces yo elijo un aprendizaje socioemocional. A lo mejor yo tengo estudiantes que son poco colaborativos, o son muy ansiosos, son estudiantes agresivos, son estudiantes inseguros, o son estudiantes que les cuesta socializar, dialogar, etc. Este aprendizaje, yo elijo uno, y mi pregunta es cómo yo estoy ejerciendo a lo mejor, por ejemplo, si fueran estudiantes con poca autonomía, ya son con poca autonomía, no son capaces de tomar decisiones dentro de la sala, no se juntan en grupo, no hacen las tareas, no siguen instrucciones, ya, ¿cómo yo desde mi práctica de docencia favoreció mi pensamiento, mis actitudes, mi forma de actuar con ellos, o dificultó este aprendizaje? ¿Ya? Esa es una reflexión que tenemos que completar de manera escrita, pues es súper importante cómo escribimos. Luego ya vamos a pasar al módulo 2, que es el módulo quizás que más nos estresa a los profesores, que es la clase grabada, ¿verdad? Y esta clase grabada también tiene algunos cambios. Antes teníamos el inicio, el desarrollo y el cierre. Esto ya se eliminó. Hoy día lo que nos van a observar en la clase grabada es cómo nosotros desarrollamos aprendizaje. Nosotros debemos ser expertos en... el lápiz se me volvió loco. En enseñar, ¿ya? Debemos ser expertos en enseñar para que los estudiantes logren aprender. Entonces, esta enseñanza es una estrategia, es una forma, es el arte de enseñar, pero esa enseñanza debe impactar en un aprendizaje. ¿Y cuál es hoy día el apellido que le ponemos a este aprendizaje? Es profundo. Un aprendizaje profundo es aquel aprendizaje que perdura, que se mantiene,
en el tiempo, un aprendizaje que se integra a otros aprendizajes, un aprendizaje que es comprensivo, un aprendizaje que es significativo, un aprendizaje que cambia estructuras neuronales, que el estudiante cuando aprende eso nunca más lo va a olvidar. Otro elemento que se visualiza con mucha potencia en la clase grabada es cómo los estudiantes participan en la clase, ¿ya? La clase grabada no es una clase expositiva, sino que es una clase donde los estudiantes están participando, colaborando, descubriendo. La profesora o el profesor no es el que dice todo lo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo. Los estudiantes deben descubrir y deben construir su propio aprendizaje. Y uno de los elementos también muy explícitos que vienen en la rúbrica es que los estudiantes se colaboren entre ellos. ¿Ya? ¿Cómo colaboran entre los estudiantes? Cómo desarrollan sus tareas, cómo desarrollan sus problemas, cómo desarrollan sus conflictos cognitivos para el aprendizaje. Por lo tanto, estamos hablando de estudiantes que generen cuestionamiento, reflexión, pensamiento crítico. Eso es lo que tenemos que nosotros observar en nuestra clase, sean de párvulo, sean diferencial, sean de básica, sean de media. Como los niños pequeñitos empiezan a desarrollar su pensamiento crítico, cuando yo los pongo en una situación de conflicto cognitivo, en una situación de un absurdo, ¿verdad? Donde ellos tienen que darse cuenta de que hay un error. Estamos hablando de estudiantes con un alto desarrollo del pensamiento profundo. Y para que todo esto suceda, esta interacción pedagógica tiene que estar basada en las características, conocimiento y experiencia de mi estudiante. ¿Cómo yo les voy a preguntar para generar pensamiento? ¿Cómo le voy a preguntar a los estudiantes que son más tímidos, a los que les da vergüenza, a los que no les gusta que le pregunte? ¿Qué tipo de preguntas les voy a hacer? Yo ya sé cuáles son sus conocimientos previos, voy a partir de ahí para que no se sienta inseguro al responder, voy a tomar sus experiencias previas para que se sientan fortalecidos, tengan autoeficacia, etc. Entonces, estos son los elementos claves para la clase grabada, ¿ya? Aquí en este diagrama yo les hice un recuadro, porque para mí estudiar, mi forma de aprender es con esquema, me gusta tener ordenado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Están todas las tareas que un profesor o profesora generalista de asignatura o de enseñanza media tiene que desarrollar en su portafolio. Todas estas tareas tú tienes que hacer, las vamos a contar después, ¿verdad? Y vamos a revisar que cada una de estas tareas tiene una rúbrica que tú la tienes que estudiar, la vamos a desarrollar, la vamos a revisar, pero a partir de estas rúbricas tú vas a poder ir monitoreando en qué nivel estás y qué es lo que necesitas para ser un docente competente o destacado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un profesor de primero a cuarto básico o de lenguaje de octavo o de enseñanza media, lo que va a hacer es que tiene que hacer una tarea 1, una tarea 2 y una tarea 3. Este es del módulo 1, ¿no es cierto? El módulo 2 es la clase grabada, la tarea 4, y el módulo 3 es el trabajo colaborativo. En el módulo 1, que es todo esto, tengo 3 tareas, dijimos, y cada tarea tiene sus subtareas. ¿Por qué es importante que ustedes tengan este esquema? Porque cada una de estas tareas va a tener un nivel de competencia con el cual ustedes se van a evaluar. Yo puedo salir aquí competente, aquí puedo salir destacado, aquí puedo salir básico. Va a depender de cómo yo hice mi redacción, presenté mi tarea. Por eso que es muy importante que la redacción cumpla con los elementos que están rubricados y además que cumpla con los elementos que están en el manual del portafolio. Aquí está la tarea de elaboración formativa, ¿verdad? Tienes que redactar
cuáles fueron las estrategias de monitoreo de los aprendizajes, y en el manual de portafolio te dicen, te dejan unas preguntas orientadoras para que tú redactes esta estrategia. Tienes que hacer después un análisis a partir del monitoreo de los aprendizajes y tienes que hacer también una reflexión sobre el uso formativo de la información recogida en este monitoreo. Después la tarea 3, una reflexión en torno al desarrollo del aprendizaje, y la clase grabada, el ambiente de aula, que ya el año pasado también se evaluó, la promoción de la participación, cómo contribuyen todas las actividades a tus objetivos de clase, cómo promueves habilidades para el pensamiento profundo, cómo usas el conocimiento y la experiencia de los estudiantes para el aprendizaje profundo. Este indicador y este indicador parecen similares, pero no son iguales. Aquí yo cómo promuevo las habilidades del pensamiento, cómo los hago pensar. Aquí este es cómo los hago pensar, y aquí cómo hago para que los estudiantes, para que se genere el aprendizaje profundo. ¿Ya? Tiene que ver cómo yo hago al estudiante que sea significativo la experiencia para que pueda llegar al aprendizaje profundo. Uso de los desempeños de los estudiantes para favorecer el aprendizaje. Esto tiene que ver con la retroalimentación, Esto tiene que ver con la retroalimentación y la equidad de género, que ya estaba en los años anteriores. Y en el trabajo colaborativo quedan las mismas tareas o las mismas subdivisiones de los años anteriores. ¿Ya? Como yo parto eligiendo un problema importante que yo visualizo y que está obstaculizando el aprendizaje, cómo reflexiono sobre mis necesidades profesionales a partir de esa evidencia de aprendizaje, cómo genero una reflexión conjunta con otros docentes o profesionales, cómo hago seguimiento de esta implementación de un trabajo colaborativo, cómo aprendo yo con esta práctica pedagógica, cómo reflexiono sobre mis creencias, lo que yo pienso sobre las cosas y cómo voy cambiando, ¿verdad? Si yo pensé que los estudiantes no eran capaces de hacer cierta cosa, me di cuenta que sí eran capaces, yo voy cambiando también mis creencias y cómo se evalúa esta forma de trabajo. Entonces, todos los profesores de estos niveles tienen que cumplir cada una de estas tareas, y cada una de estas tareas puede ser básica, competente o destacada. Entonces es importante conocer bien las rúbricas, saber cuáles son las preguntas para orientar el desarrollo de estas tareas, porque yo tengo que escribirla, y esta escritura siempre tiene que ser una escritura que dé cuenta del desempeño a nivel destacado, competente, al que yo quiera llegar. Este año hay un cambio importante para los docentes de educación especial. Los profesores de educación especial que están en escuelas regulares, independientes si son de necesidades transitorias o permanentes, tienen que hacer su clase y su portafolio en aula regular, ¿ya? En aula común, excepto aquellas escuelas o establecimientos que no tengan pie y ellos pueden trabajar en el aula de recursos, ¿ya? La estructura, si ustedes se dan cuenta, es la misma. Tenemos el módulo 1, la planificación y la evaluación, el módulo 2, la clase grabada, y el módulo 3, el trabajo colaborativo. El módulo 1 es lo mismo, yo planifico. Pero esta planificación ahora le pusieron más apellidos, diversificada. Yo planifico de una manera diversificada, porque yo soy profesora diferencial, e inmediatamente doy cuenta del monitoreo que voy a hacer en la sala de clase. Por lo tanto, tengo que tener una gran comprensión de la diversidad de mi curso, y aquí yo tengo que redactar mi tarea, ¿verdad? Tengo que planificar actividades que estén relacionadas con el objetivo, tengo que formular indicadores de evaluación
Ya tengo que decirle a mi estudiante que en esta clase tenemos que lograr A, B o C con indicadores claros y tengo que fundamentar mis decisiones pedagógicas. Si ustedes se dan cuenta, los profesores de diferencial tienen una tarea más que hacer eh, y tienen además que enfocarse en la descripción de la diversidad de sus estudiantes. La tarea 2, que es evaluación, pero aquí se está planteando cómo tú monitoreas los aprendizajes, cómo los monitoreas y cuál es el análisis que tú haces del monitoreo durante tu clase de los aprendizajes, la retroalimentación que se hizo, la observación que tú haces de cómo tus estudiantes van logrando eh, avanzar en sus trayectorias. Y la tarea 3 es una reflexión sobre análisis crítico, dice, o sea, una reflexión crítica sobre los factores que dentro de tu comunidad educativa van a facilitar o dificultar la inclusión. Y también, igual que en los otros niveles, una reflexión sobre los aprendizajes socioemocionales. En la clase grabada de una experiencia de aprendizaje, el ambiente de aula también es igual que en el otro nivel. La promoción de la participación de los estudiantes es igual, aunque aquí hay que revisar que las rúbricas traen algunas diferenciaciones. Contribución de las actividades al logro de los objetivos también es la misma. Acá hay un punto más enfático que van a evaluar a los profesores diferenciales, cómo se observa en la clase grabada estas decisiones pedagógicas diversificadas. Cuando tú tomas una decisión pedagógica distinta para un estudiante o para un grupo de estudiantes o para cierta necesidad que se presenta en la sala de clase. ¿Cómo promueves el rol activo de los estudiantes? ¿Cómo usas el conocimiento de sus experiencias para llegar a un aprendizaje profundo? El uso de los desempeños, aquí tengo que arreglar, en decir aquí la retroalimentación, el uso de los desempeños tiene que ver cómo yo uso el desempeño de mi estudiante. Si mi estudiante estoy aprendiendo las vocales y todavía me doy cuenta que confunde las vocales, ese es el desempeño del estudiante. ¿Cómo hago yo? ¿Qué hago yo frente a ese desempeño para retroalimentarlo? ¿Ya? Promoción de la equidad de género que ya está. Y todo lo del trabajo colaborativo es exactamente lo mismo que en los otros niveles. Y en educación parvularia tenemos la misma estructura con distintos nombres. El módulo 1 tenemos la planificación y evaluación. También parto con la caracterización de los estudiantes, igual que en educación diferencial. ¿Por qué? Porque es importante que yo pueda describir cómo son mis estudiantes, porque a partir de esa caracterización yo voy a plantear mis objetivos, ¿ya? A partir de esa caracterización yo voy a hacer que ellos participen en clase, cómo promuevo que ellos sean protagonismo. A partir de esta caracterización yo voy a hacer estrategias para sus diferencias. Voy a mirar cuáles son los focos de observación que yo voy a poner, que esto tiene que ver con la evaluación, ¿verdad? ¿Dónde voy a estar mirando si los estudiantes fueron capaces de hacer o no cierta tarea? Y cómo esta relación de estrategia y evaluación con los focos de observación se establece, ¿verdad? Y cómo fundamento mis decisiones pedagógicas. Se dan cuenta que la fundamentación es crucial. No es que yo diga, bueno, los estudiantes eligieron el cuento. ¿Por qué? ¿En qué te fundamentas para que ellos elijan el cuento y no se los entregaste tú? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, la fundamentación de cualquiera de tus estrategias de aprendizaje es crucial porque nosotros hoy día nos estamos evaluando y estamos avanzando en nuestra carrera docente, profesionalizándonos como docentes. Entonces, la segunda tarea que tienen las y los educadores es analizar cómo implementaste tu clase, ¿ya? ¿Cómo fue esta implementación? Analiza la experiencia con los registros que hacen los educadores de párvulo, ¿verdad? Tienen registros, van haciendo bitácora, analizo a partir de ese material de recogida de datos, hago mi análisis de la experiencia
Y también voy a hacer un análisis específicamente de una instancia de juego, que eso ya estaba dentro de los portafolios de años anteriores. Y luego, en este mismo módulo 1, la tarea 3 es la reflexión. La reflexión aquí la vamos a hacer sobre el trabajo con la familia. Se mantiene esta tarea al igual que en los años pasados. Y en la clase grabada, que es el módulo 2, vamos a cambiar nombre, pero es más o menos lo mismo. El ambiente, ¿verdad? El ambiente de aula, el clima, como lo quieran llamar, bien tratante, cómo las actividades son coherentes con los objetivos, cómo promuevo aquí el lenguaje, que porque son pequeñitos, el lenguaje es instrumento de aprendizaje, es el instrumento que me evidencia cómo los estudiantes van aumentando su desarrollo, cómo genero que ellos sean los protagonistas de su aprendizaje, cómo se van generando mediaciones, en este caso tiene que ver con el desarrollo del pensamiento profundo, cómo retroalimento a los niños en esta trayectoria, cómo reconozco sus logros y la equidad de género. ¿Ya? Son los mismos indicadores del año pasado. Y el módulo 3, el trabajo colaborativo, igual a los demás niveles. Para ir finalizando, aquí tenemos los resultados del año 2023, porque los de 2024 aún no están listos, de todas las tareas, que no son las mismas que tenemos que hacer este año. Si yo reviso el año pasado, esto en primer ciclo, básica, educación media y necesidades transitorias, el año pasado, o sea, el 2023, se evaluaba en la clase grabada el inicio y el cierre. Esto ya no va, esto ya no existe. ¿Ya? Ahora se centra la clase grabada en la interacción pedagógica. Pero independiente de eso, estos gráficos me permiten a mí, si nosotros lo vemos, ustedes, ¿qué es lo que ven? Vemos barras verdes. ¿Qué me dicen las barras verdes? Logros. Aquí es donde mejor le va a los profesores. O sea, los profesores saben formular objetivos. Aquí ya baja. No todas las actividades se relacionan con el objetivo. ¿Ya? Entonces, este gráfico me permite a mí también revisar cuáles son los indicadores más difíciles a lo mejor, o que no les va tan bien a los profesores. Fíjense, el ambiente de trabajo es bajísimo, lejos el más bajo. Entonces yo tengo que preguntarme, oye, ¿por qué les fue tan mal a los profesores en el año 2023? ¿Qué es el ambiente de trabajo? Voy a tener que ir a mirar la rúbrica porque yo no quiero que me vaya mal en el ambiente de trabajo, yo quiero que me vaya bien. Por lo tanto, tengo que poner mucho ojo acá para poder saber en qué se equivocaron los profesores en el año 2023. ¿Ya? El ambiente de trabajo que lo vamos a ver cuando revisemos los indicadores de la clase grabada. ¿Ya? Y también tenemos acá indicadores que tienen que ver con las preguntas que hace el profesor, la retroalimentación, etc. Acá en el portafolio de educación parvularia también tenemos distintos logros en cada uno de los indicadores y puedo ver que uno de los más altos es el ambiente bien tratante, que no es lo mismo que el ambiente de trabajo. ¿Ya? Acá el ambiente de trabajo es bajo y acá el ambiente bien tratante es alto. Entonces tengo que mirar yo con mucha detención las rúbricas con las cuales se evalúan. Sin embargo, para las educadoras, aquí está bajísimo la relación entre las estrategias de evaluación y los focos. O sea, está evaluando una cosa y está mirando otra. Si mi foco en la sala de clase fue que los niños, no sé, clasificaran por un criterio, mi estrategia de evaluación tiene que estar relacionada con ese foco. ¿Ya? Acá los educadores tienen un bajo desempeño. Entonces, este gráfico me sirve para preguntarme, ¿yo también me equivoco en esto? O sea, si es a nivel nacional. Estos son los profesores a nivel nacional. Si la mayoría de los profesores ha tenido un bajo ponderación en este indicador, ¿será que a mí también me podría ir mal?
Entonces voy a ir a revisar con mucha cautela estas rúbricas. Y acá está el módulo 3, que es el trabajo colaborativo. En general sabemos que vamos a tener cosas que son obligatorias, otras son voluntarias, pero también tenemos que ver que este indicador es el más bajo, después sigue este, y yo tengo que revisar bien para que estas desempeños en mi portafolio sean los mejores. Bueno, estimados profesores, con estos elementos vamos a partir nuestro taller. Les dejo este video que es lo que vamos a trabajar también en forma presencial, pero es importante que ustedes también lo tengan por si quieren revisar, volver a escuchar y salir de alguna duda que no hayan podido plantear en el taller. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.